Fíjese usted, tío Alberto, lo que es recorrer la calle de Madero y ver los bellos edificios que hay aquí en esta esquina y de repente en una ventana encontrar artesanía. ¿Sabe usted que esa artesanía es huichol? ¿Sabe usted qué quiere decir huichol? ¿En qué parte de la República están? ¿Y por qué los españoles no llegaron hasta allá? ¿Quiere conocer todo eso? Y que esa artesanía nos cuenta la cosmogonía de la cultura huichol. ¿No sabe? ¿Ni dónde está? Aprenda, venga, sígame, tío Alberto. A que usted, tío Alberto, y muchos televidentes no conocen el arte yagüi, y sin en cambio lo han visto, y lo han visto desde niño, pero no tenemos conciencia de la maravilla que son estas expresiones arte. Ay, no me diga que sí. A ver, ¿de dónde es el arte yagüi? A ver. Ah, ¿verdad, y ojito? Mire, para eso le voy a presentar al maestro. ¿Su nombre, maestro? Mi nombre es Martín González. Platíquenos qué es el arte yagüi. Bueno, Arte Yagüi es el nombre de la galería. Nosotros nos especializamos en la difusión del arte huichol. Los huicholes son una etnia... ¿Qué quiere decir yagüi? Coyote. La lengua de los huicholes se llama Teviniyupera y yagüi significa coyote. Es el animal protector de la familia del maestro Gregorio Barrio, que es el artista huichol de la galería. Es el maestrazo, el reconocido de las expresiones del arte huichol. Claro, sí, él es uno de los artistas huicholes más reconocidos en el mundo. Ha tenido exhibiciones en lugares como la Fundación Cartier en París, la Galería de Arte Antel en Toronto, Canadá, el Slideshow de Nueva York, en Barcelona, en Londres. Porque todo este trabajo, maestro, tiene esa sabiduría y ese conocimiento, claro, de generación en generación, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, aquí tenemos estas tablas hechas de estambre que en la etnia se conocen como niérica, significa sueño o visión, y en ellas se representan leyendas o tradiciones de la etnia. O sea, por ejemplo, aquí nos están diciendo cosas. Claro que sí, cada símbolo tiene una representación y en conjunto forman una leyenda o una tradición de la etnia huichol. Por decirlo así, como un cuento. Exacto, sí. Historia. Es la forma de transmitir su conocimiento de generación en generación, como usted lo menciona. Y luego acá, maestro, estos animales que ya conocemos, hasta un Volkswagen. Sí, claro. Bueno, las piezas chaquireadas en contraste representan oraciones o peticiones a los espíritus sagrados. A ver, ¿cómo está eso? ¿Son oraciones? Sí, exacto. La pieza sobre la que está hecha el arte huichol no importa, porque por eso tenemos el Volkswagen o los tenis ahora. No importa, lo que importa es lo que ellos trazan con la chaquira, porque cada símbolo en su conjunto forma una oración o una petición a los espíritus sagrados de los huicholes. Como la ve, tío Alberto. Fíjese lo que estamos aprendiendo en este momento. O sea, no nada más es porque les dio la gana poner los colorcitos. No, para nada, no. Es una forma de orarle a sus espíritus, porque los huicholes también son la única etnia en México que nunca fue conquistada por los españoles. A ver, platíquenos esto, maestro. Bueno, que no fue conquistada y conservan su expresión artística, ¿no? Claro. A la llegada de los españoles, por la ubicación geográfica de los huicholes, nunca tuvieron contacto con ellos hasta 200 años después de la llegada de Hernán Cortés. Y pues en realidad, como los huicholes no tenían grandes edificaciones o grandes tesoros, los españoles no le tomaron tanta importancia para conquistarlos. Entonces se mantuvieron puros hasta la fecha, conservando sus costumbres, tradiciones y creencias intactas. ¿Cuál es la región en la República donde están todas estas comunidades huicholes? Principalmente entre los estados de Jalisco y Nayarit, sobre la Sierra Madre Occidental de México, se ubican las principales comunidades huicholas. Y esto lo hacen con esa maravilla de esa concepción religiosa. Exacto. Cada símbolo representa, por ejemplo, el peyote, que es el cactus sagrado para los huicholes. Aquí tenemos un venado, que es el principal dios de la etnia. El dios dual, que en carne está con los hombres y en espíritu con el resto de los dioses. El alacrán, protector del desierto, y muchas veces tomado como las enfermedades. Entonces ellos pueden pedir la protección contra estas enfermedades, ¿no? Oiga, maestro, ¿y por qué la chaquira? ¿Cómo fue que comenzaron a trabajar? Bueno, la técnica de pegar sobre cera, porque las piezas están pegadas. A ver, platíquenos. Sí, la chaquira y el estambre están pegados sobre una capa de cera de abeja.
El tío Alberto pensaba que era así nada más. Sí. Todo tiene un oficio, maestro. Exacto. Entonces el pegado sobre cera lleva una edad de casi 4000 años. Solamente que las piezas principales se hacen untando cera de abeja, pero pegando cuentas de barro teñidas con pigmentos naturales, granos de maíz, conchas de la costa, pedazos de cuarzo y pues también pequeños instrumentos que se encontraban de la naturaleza. Pero como son productos que te da la redundancia de la naturaleza, son sagrados, no se exhiben, no se venden y se ocupan única y exclusivamente para las ceremonias. ¿Esta sería más o menos una vestimenta ahí de los huicholes? Sí, es representa un maracame. El maracame es el sabio, mal llamado chamán, pero es el sabio de la comunidad. Maracame en la lengua huichol significa el que sabe. Entonces esto representa al maracame con su tambor que se llama tepú haciendo una ceremonia. Y los artículos alrededor son pues las ofrendas. Bueno, maestro, ¿y aquí cómo podemos llegar aquí de a admirar estas piezas? Claro que sí, pues los invitamos aquí a admirar el arte huichol, a que suban. Nosotros les intentamos dar una visita guiada para platicarles lo mucho o lo poco que llegamos a conocer de la etnia. Y nosotros estamos en Monte de Piedad, esquina con la calle de Madero, en el centro histórico, en el número 15. En un primer piso. En un primer piso. Que si va uno de Madero acá como turista va a encontrar la ventana. Hay que ver hacia arriba también. O igual está nuestro compañero huichol que anda por allá atrás, el falso huichol, que él los invita a subir y él los acompaña. La forma más cercana es Metro Zócalo. Y conocer lo que somos. Exacto. Dicen que hay que conocer el pasado para tener firme tu futuro. Gracias, maestro. Gracias a usted. Ya vio, tío Alberto, ya vio, mire, allá la Torre Latino, acá, el arte huichol, que la gente no mira hacia arriba, las ventanas hacia arriba. ¿Ya vio que hay allá, joven? En aquella ventana, que hay arte huichol. Muy bien. Bueno, ya se los enseñé, ¿eh? Y a todos ustedes ya se los enseñé dónde hay arte huichol y lo que quiere decir y lo que trata. Bueno, como dicen por allí, ve hacia arriba y va a aprender un poquito más de esta ciudad. Ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es el arte huichol y aprender otro rasgo de esta identidad cultural del mexicano. Ahí nos estamos viendo, me voy a poner unos lentes.